Hola Pedrito. En la manifestación que hubo para que saquen a Merino, acatando las normas, qué sé yo, y nos daba un aliciente y nos hacía pensar de que estábamos saliendo de ella. Pero se viene otra situación política, otro desajuste económico y obviamente pues los, la sintomatología está hablando de algo que ya nos está costando manejar. Así que lo primero es reconocer cómo es que está funcionando en mí, o sea, qué está pasando en mí, porque según el nivel de involucramiento y el nivel de estrés, cuando hay un estrés muy bajo, de pronto no es suficiente para que nosotros demos el primer paso. Dicen que el primer paso no nos lleva a donde queremos llegar, pero sí nos saca de donde estamos. Pero si yo no tengo ganas ni siquiera de dar ese primer paso, de pronto tiene que ver con el poco involucramiento. Pero tal vez estoy totalmente involucrada en la situación porque sé que de eso depende la economía de mi familia, pero ya no tengo, siento que ya no tengo los recursos. Esa es una forma diferente de ver la situación. Mientras más hostil vea yo el mundo, menos recursos voy a pensar que tengo. ¿Y por qué digo voy a pensar? Porque casi nunca se corresponde con la realidad. Mi percepción muchas veces no está ajustada a la realidad. Puede ser que yo, dependiendo de la situación que esté viviendo, obviamente si estoy pasando una situación de divorcio, sumado a todo lo que ya estamos viviendo, pues un aspecto que está desgastando también o consumiendo mucha más energía que la que podría yo destinar a reinventarme, a estar enfocada en mis proyectos, qué sé yo. Entonces, la forma del abordaje también del estrés va a depender mucho de la etapa que estemos viviendo, de las condiciones, de las características y sobre todo del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque un estado de ánimo pues muy bajo me va a llevar a ver la situación como tremendamente difícil o tal vez me lleve a verla de una manera que no tengo alternativa y que ya estoy condenada. Entonces, es cuestión también de percepción. Cambiamos la percepción y ahí entramos a tallar nosotros. ¿Cuánto podemos hacer para ayudarle al paciente, a la persona, al cliente, para que cambie la percepción de lo que está viendo? Porque utilicemos la analogía, vaso medio lleno o medio vacío. Tiene que ver con mi percepción, pero mi percepción también es hija de mis creencias. ¿Qué creo yo respecto a la situación? Y empecemos por ello. Ok, hace 2 meses estuve en justamente una reunión de diálogo de psicólogos y básicamente, principalmente eran españoles y se preguntó sobre el cambio, un poco la situación de lo que está ocurriendo. Si no lo hacemos nosotros, no lo estamos planificando, no lo estamos visualizando hacia dónde nos queremos dirigir, el cambio también aparece de manera fortuita, o sea, nos están obligando a cambiar. Esta situación ha obligado a cambiar a muchas personas. Y cuando se preguntó qué hacer respecto del cambio, eh, las, eh, los consejos que se dieron en ese momento fueron demasiado académicos, demasiado formales. En este caso, digamos, el tema de salud mental es un poco cómo afrontamos esta situación. Y más bien quisiera pedirte, Katia, que nos dieras un elemento más cercano a la población
que a lo que los psicólogos estamos acostumbrados a discutir. Muy bien. Mire, nos hemos pasado ya mucho tiempo utilizando estos medios convencionales, ¿no es cierto? Ajá. Y de pronto nos han dado medianamente resultados. Pero ahora vivimos tiempos tan cambiantes y que nos han invitado, sobre todo a nosotros, los psicólogos, a dar una mirada también a qué otra alternativa tengo. Y tal vez la respuesta esté allí, en la psicología alternativa o en las otras alternativas. Tener una visión más holística de lo que podemos hacer para ayudar al paciente. Simple y sencillo. Nos hemos olvidado de respirar. Cuando uno está tensionado, respira con respiraciones muy cortas. Es que tengo miedo, por ejemplo. Ujú. Hoy en la tarde tuve una paciente así también. Entonces, estas respiraciones cortas no le dan el suficiente oxígeno a mi cerebro. Mire, medidas tan sencillas, tan conocidas por todos, y algunos dicen, no me digas pues que yo cuente hasta 10 y que respire. Pues sí, esa es la única manera de vivir el aquí y el ahora, porque si no, nuestra mente nos está jugando el ping-pong pasado, donde no puedo cambiar nada y me lleva al futuro. ¿Qué va a pasar? Como yo no tengo alternativa ni forma de accionar en el pasado ni en el futuro, pero en ese interín me pierdo del único momento en que sí yo puedo tomar acción, que es en el presente. Lo acabo de corroborar con la paciente que acaba de irse. Hemos hecho ejercicios de Ujú. respiración y le he ayudado a identificar dos polaridades que aparentemente eran irreconciliables. No había forma, pero de pronto hemos ido a analizar, las hemos desmenuzado y ha comprendido que en realidad no eran diferencias tan irreconciliables, sino que era mi forma de ver, o mejor dicho, su forma de ver. Hemos ido desmenuzándolas y finalmente terminó integrando las dos polaridades y las interiorizó. Luego hizo esto y me dijo, otra vez, gracias, porque es que funciona como magia. Y yo le pregunté, ¿y qué acabamos de hacer? Bueno, hemos conversado un poco, pero básicamente habíamos respirado, incluso yo he respirado con ella. Y le digo, ¿por qué no volver? Y les pregunto a ustedes, ¿por qué no volver a esa forma, a esta psicología holística que nos lleva nuevamente a reconectarnos? Porque cuando el paciente llega, siempre va a estar en la justificación, no es que el gobierno, no es que las medidas, no es que la pandemia, no es que esto, asumiendo de que él no tiene forma de hacerle frente a las cosas. Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿para qué? Ojo, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? Eso me deja la libertad de que, ¿para qué me está pasando? Tratar de identificar indagando en principio qué cosa es lo que está pasando, por qué está pasando esto, no por qué, perdón, ¿para qué está pasándome esto? Y a partir de ello utilizar todos los recursos. Porque una vez que yo me pregunto, ¿para qué? Ya la situación la estoy trayendo a mi cancha, donde yo sí tengo dominio, donde yo sí tengo poder de acción. ¿Qué hago? Utilizo los recursos que tenga. La respiración, la autoindagación, preguntar qué está pasando conmigo, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué recursos tengo? Y vamos a volver a lo básico que es esto, empezar, por ejemplo, a respirar. Dijimos al inicio de que la sintomatología va a ser variada, dolores de repente musculares, pérdida de atención, no sé, se me olvidan las cosas, el sentir que de pronto no tengo ya las ganas de relacionarme ni de llamar a un amigo, una amiga, pero aquí lo importante, y ojo, aquellos pacientes que de pronto han tenido un tratamiento y que su sintomatología ha estado perdón, se me fue la palabra, no en regresión, sino que han estado disminuyendo, probablemente a partir de la forma como vea lo que me está pasando ahora, puede suceder de que la sintomatología vuelva a aparecer. Entonces, estamos en la obligación de que muchos colegas están haciendo teleatención. Entonces, de volver a conectarnos para tener una herramienta más. Si estoy tomando alguna medicación, pues
Yo, mira, estoy haciendo ahora último la psicología holística y esto, si tiene alguna prescripción médica que le haga sentir bien, perfecto. Pero si no la tiene, la medicina, o mejor, sí, la medicina o la salud y la enfermedad habita dentro de nosotros. Tiene muchísimo que ver con la forma como yo esté viendo lo que me está sucediendo, porque si hacemos un análisis, pues a todos nos está pasando lo mismo aquí en el país, pero sin embargo vemos gente que está de pronto respondiendo de manera favorable. Y si está respondiendo de manera favorable, pues también un poco por intuición, preguntarse qué es lo que podría estar utilizando para yo también hacerlo. Tenemos que reinventarnos. Hoy día yo le hacía la pregunta a mi hija y le dije, ¿qué serías capaz de hacer o qué disfrutarías hacer esto donde no te pagaran, pero no fuera necesario ni siquiera que te paguen? Y me dijo, ¿sabes qué haría? Me gustaría enseñarle comunicación o lenguaje, el lenguaje, digamos, adecuado. Ella es abogada, eh, a niños pequeños para que conozcan sus derechos, para que sepan esto, de qué manera los protege el Estado, qué sé yo. Entonces le dije, esa es ya una alternativa donde está haciendo uso de sus talentos. El talento es algo que nos sale naturalmente y que nos genera muchísima gratificación. Entonces, tal vez podríamos empezar por ello y de allí empezar a tirar el hilo de la madeja. Pero estamos en la obligación de encontrar qué es lo que nos resulta fácil, si es hablar con un amigo, si es de pronto conversar con un familiar, pero no quedarme en mi zona de confort, que dicho sea de paso, es la del enorme disconfort, porque no me hace sentir bien. El estrés es indicador de que ya no me estoy sintiendo bien. Ok. Pensemos ahora en un poco el tema de los indicadores que tú has mencionado. Un primer indicador sería el tema de la respiración. Otro segundo indicador quizás sea el corazón. Uno de los problemas que estamos observando es que las personas hemos perdido la posibilidad de comunicarnos con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo nos indique qué cosa está sucediendo, ¿no? Muy bien. Algo así como los antojos. Hoy día he tenido antojo de algo porque, bueno, a mí me dicen a cada rato que yo soy un antojado, ando buscando satisfacer mis antojos. Pero a veces es una necesidad. A veces el cuerpo está pidiendo algo que hace mucho tiempo que no estamos consumiendo, o porque ese producto, de repente una manzana o de repente, qué sé yo, una chirimoya, tienen un elemento allí que es justo lo que necesitamos ingerir. Entonces, claro. Creo que es uno de los elementos claves que la gente común y corriente, como nosotros, de alguna u otra manera hemos perdido en el camino. No sabemos responderle a nuestro cuerpo y no le estamos haciendo caso. Uno de estos detalles principalmente es que sufrimos, pero no sabemos por qué. Lo peor del caso es que no sabemos si esto realmente es un problema psicológico o es un problema simple y llanamente de vivencia. Muy bien. Mira, qué importante es esto que tú acabas de mencionar, porque tuve el caso de una alumna que me contaba, su papá trabajaba 21/7. Los 21 días, perdón, los 7 días que estaba el papá en casa, ella se sentía, según cómo me lo decía, completa. Pero una vez que el papá ya al día siguiente tenía que viajar, a ella le entraban esas ganas tremendas de consumir chocolates. Y los chocolates están asociados a que o sea, el inconsciente está percibiendo que se va a ir algo que es muy preciado para nosotros. Entonces se relaciona con los afectos. Cuando hicimos la autoindagación, ahora tú me dices, bueno, sí, estamos muy desconectados, ya no conocemos lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo siempre nos está comunicando. Ojo allí. En todo momento nos está comunicando. A veces decimos, mira, tuve el antojo de comerme, no sé, un sándwich, una hamburguesa, pero de pronto me empezó a doler la boca del estómago antes de haberlo comido.
Sí, probablemente mi cuerpo me estaba diciendo no te comas esa hamburguesa, pero no le prestamos atención. La única forma de prestar atención a lo que necesitamos es haciendo silencio. Y es lo que menos estamos haciendo, porque estamos tratando de mantenernos lo más ocupados posible, estamos tratando de ocupar nuestro tiempo, estamos tratando, en fin, de salir a buscar algo que está afuera y sobre lo que ya dijimos no tenemos control. Y mientras nosotros evitemos estos espacios para reencontrarnos y para escucharnos, pues obviamente las señales van a estar allí, pero no las vamos a percibir. Así que es muy importante hacer ese silencio. Las personas hoy le tienen muchísimo temor a la soledad, cuando la soledad es el único momento en que nosotros nos conectamos con nosotros mismos. Es el único momento cuando verdaderamente nos podemos escuchar. Cuando el niño, por ejemplo, ayer estaba en una sesión en una escuela de padres y los papás me decían, ¿cómo puedo hacer? Porque mi niña de 6 años en la noche, por ejemplo, se hiperventila y me dice que le duele el corazón y que ya no va a poder dormir sola, que tiene que dormir con los papás. Entonces, ¿de dónde escuchó esa información la niña? Probablemente esté expuesta a, a estas situaciones o sea, que todo el tiempo están pendientes de las estadísticas, de las malas noticias, y está viendo cómo los adultos están tomando lo que sale por la televisión. Entonces, al ver que mi mamá, cuando dan una noticia, ¡oh!, se horroriza, se asusta, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se coge la cabeza, se pone triste, o tal vez no dice nada, pero el lenguaje no verbal está comunicando siempre. Ella también va a asumir que si el adulto, el papá, la mamá, que lo saben y lo pueden todo, no tienen herramientas, pues a ella la va a pasar mucho peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar que ninguna situación dura para siempre, porque lo que creemos que va a durar eternamente, no. Al principio estábamos junio o julio, decíamos, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? Ahora poco a poco estamos regresando a nuestras conductas habituales, qué sé yo, que buenas o malas, bueno, ahí están. Y que si nosotros ahora, haciendo este espacio de silencio, nos hemos permitido reencontrar, hurgar en esa parte que no solemos hacer, porque siempre estamos preocupados en el hacer, llenándonos de cosas y que nos desconectan de esa parte tan importante, vital para todo ser humano, este espacio de silencio que nos ayuda a identificar lo que tenemos que hacer. Y la respuesta nunca está afuera, para todos, nunca está afuera. Eso lo he ido aprendiendo también con el tiempo. Antes no había forma de que la ciencia pudiera explicarnos qué pasa, por ejemplo, cuando uno está en meditación, qué pasa cuando uno está relajado, pero ahora hay muchos experimentos, lo ha experimentado Harvard, Oxford, que han puesto ¿cómo se llaman esos chupones para monitorear lo que ocurre a nivel cerebral? Y se ha identificado, por ejemplo, que cuando las personas estamos en el momento de la meditación, hay una zona que se ilumina y esa zona tiene que ver con la toma de decisiones, lo que implica que mientras nosotros más relajados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Pero la única forma de descubrirlo e identificar qué puedo hacer yo para mejorar lo que yo quiero mejorar es escuchándonos. Y la única forma de escucharnos pues es haciendo silencio. Callar un poco el ruido, el tremendo ruido que hay afuera, medios de comunicación, puras malas noticias, así que evitar. Yo lo he puesto en práctica, como le decía a mis alumnos, les digo, yo no les sugiero nada que yo no haya puesto en práctica. Todo lo que yo voy aprendiendo lo utilizo primero en mí y después con conocimiento de causa puedo compartirlo con ustedes. En tu disertación, que acabas de mencionar dos temas que me parecen interesantes y que tienen que ver, digamos, un poco con el tema de la reactivación económica y la incorporación, digamos, o reincorporación al trabajo. Uno es el tiempo. Y en el trabajo se utiliza el tiempo mucho en términos de planificar. ¿Te parece que uno debe planificar su tiempo, su día, en la mañana o el día anterior? Mira,
A veces somos tan organizados o somos tan vehementes en querer tener todo cronometrado, todo estipulado en un papel, que el mismo hecho o el solo hecho de estar programando meticulosamente nuestro día ya nos genera cierto estrés. Si por allí somos un tanto obsesivos con un tema, pues nos vamos a complicar aún más. Sería bueno que nos organicemos, que organicemos nuestras actividades para saber qué tengo que hacer. Es como cuando uno va al mercado sin una lista. Terminamos comprando cosas que no necesitábamos y nos olvidamos de lo que era imprescindible para el plato del día, por ejemplo. Es importante que nos organicemos en cuestión de tiempo, de actividades, qué sé yo, cuánto tiempo nos va a llevar movilizarnos, tal vez si las distancias, en Lima son las distancias mucho más largas, pues considerar todos estos aspectos y salir un tanto antes, qué sé yo, pero todo va a depender de cómo estoy viendo yo lo que está pasando. Si yo lo veo como que lo que me está sucediendo es dramático, pues ténganlo por seguro que mi día ya va marcado con una dosis de drama, ¿no? Y a esto se le suma pues todo lo que puede ocurrir. Ahora, nosotros pensamos, el circuito más o menos es así. Pensamientos, sentimos, vibramos, atraemos. Si lo que estamos atrayendo no me gusta, tengo que regresar a donde empiezan. ¿A dónde? A los pensamientos. Lejos de ser, no sé, de repente muy... A mí me dicen que soy a veces demasiado optimista. Lejos de ser totalmente optimista, yo tengo que ser realista. Si mi plan A no me está funcionando, pues es hora de utilizar el plan B. Si no conozco, me dicen, pero ahora, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. No hagas nada. Si no sabes qué hacer, probablemente lo que hagas te va a ir mal. Así que no hagas nada. Respira. Y la información va a llegar, porque dentro de nosotros habita esa divinidad que nos está diciendo todo el tiempo. Es el momento de conectarnos con esa parte divina que habita en nosotros, pero que no la escuchamos porque estamos muy ocupadas de todo lo que pasa afuera. Es muy importante. La reactivación económica, o sea, las medidas que está tomando el gobierno, obviamente, algunos les va a ir o va a funcionar mucho más rápido que en otros, pero mientras yo esté más estresado, ya lo dije, pensamientos, sentimientos, vibración, esto y atracción. ¿Qué cosa es lo que estamos atrayendo? Si no me gusta, pues tengo que volver, siempre volver y reinventarme. Tal vez algunos me dirán, pero si lo que yo podía hacer antes, hoy ya no lo puedo hacer porque, no sé, perdí mi negocio. Bueno, ¿habrá alguna otra alternativa? Tal vez empezar a recapitular qué talentos son los que tengo. De pronto me va mejor que con el trabajo que tenía, porque hay muchas personas que sufren de insatisfacción laboral y que ahora extrañan ese trabajo que les costaba tanto, o por el que les costaba tanto levantarse por las mañanas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de pronto a que sí, pues esto es lo que me tocó. En bioneuroemoción se habla de que cuando las personas no han hecho la autoindagación, no han hurgado en su vida, terminan por aceptar que todos tenemos un destino, cuando en realidad no, no necesariamente. O sea, el destino de nadie está hecho. Nosotros lo vamos construyendo con el día a día. Ok, has mencionado pensamientos. A veces uno se levanta con ideas de que algo le va a salir mal. O pensando en que tiene que pelearse con alguien. Vale decir, se prepara mentalmente para lo que va a ocurrir o con quién se tiene que enfrentar. ¿Ya? Esto, ¿cómo lo soluciono? La mayoría de las personas dicen, bueno, ya me levanté con el pie izquierdo, lamentablemente tengo que continuar. Y terminan peleándose con todos. Y en realidad, a veces, también se levanta con la mejor cara, con la mejor idea, agradecido de que se ha despertado muy bien, saluda a todo el mundo, contento, hasta que le ocurre algo. Y le cambian. Y regresa al día anterior que se levantó pésimo. Muy bien.
Pero yo te pregunto, ¿cómo le cambian? ¿Cómo alguien que está afuera puede cambiar algo que está dentro de mí? ¿Cómo ocurre eso? Porque algo dirá, algo, Sí, sí, pero lo que digan, piensen y hagan las otras personas no está en mi control. En por cambio, supuesto. la respuesta que yo tenga, o sea, cómo yo pienso, cómo siento, lo que hago, sí está en el mío. Así que yo solamente me voy a hacer responsable de lo que está en mi capacidad, porque pretender que vamos a cambiar a las personas no ocurre. Jamás ocurre. Lo que ¿De tengo que acuerdo? cambiar yo es mi percepción acerca de la persona. Por ejemplo, aquella persona que ni bien llego al trabajo me mira mal, qué sé yo, o por ahí está buscándome la sin razón. Bueno, tal vez tengo que cambiar los lentes con los que miro yo a esta persona y tal vez encontrar que esta persona está pasando por un terrible, pésimo, mal momento, es una persona infeliz probablemente, y o sea, yo no voy a permitir que una persona de afuera controle lo que pase dentro Quizás de el mí. tema está cuando mencionaste la percepción. Ujú. Eh, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Cómo hago para cambiar eso? Si yo siempre lo veo medio lleno o normalmente lo veo medio vacío, ¿cómo cambio eso? Muy bien. Es que pasa por un tema de interpretación. No sé Ajá. si han escuchado La caverna de Platón. Ujú. La caverna de Platón dice que como en una función de títeres, yo voy a ver desde donde sale el títere, pero no voy a ver lo que está ocurriendo abajo. En la caverna de Platón dice que había un muro y detrás del muro por las noches prendían fuego. Entonces, había un grupo de personas que toda la vida habían vivido encadenadas. Y lo que veían desde el muro hacia arriba era solamente la proyección de la persona que caminaba por ahí en contraste con la luz. Y ellos pensaban que las personas eran tan altas, tan grandes, se notaba de pronto tan agresivas, pero no era la realidad, sino era más bien la proyección de la persona que ellos estaban viendo. Y en la vida sucede así. Nosotros vamos a ver a las personas en función de lo que yo crea, es decir, de mis creencias, en función de mis circunstancias, en función de mis experiencias. No voy a poder yo cambiar a las personas. Es ilógico pensar, es agotador pensar que el otro quiere cambiar. Mejor empiezo por ver qué cosa es lo que estoy viendo, qué estoy proyectando yo en la otra persona. Porque Louise Hay dice que todas las personas son nuestros espejos. Definitivamente todas. Y todos nos enseñan algo. Y todo, el que nosotros lo consideramos como, por ejemplo, sí, el verdugo, el que me hace, el que me golpea, el que me humilla, bueno, me está enseñando a preguntarme, ¿para qué me está pasando esto que me está pasando? Y si no me gusta, pues tomar una decisión, pero no quedarme en la inacción. Tomar una decisión, a veces las decisiones suelen ser dramáticas, genera mucho dolor, pero después nos da muchísima tranquilidad. Hoy Katy, día, 25, se está cumpliendo el día que se conmemora la no violencia contra la mujer. Y Ujú. acabas de mencionar justamente por qué me está pasando esto, qué ocurre. O el otro, ¿Para qué? exacto. Y el otro que es el que castiga, el que violenta, nunca se pregunta. Así es. Entonces, tal vez la autoindagación iría en este sentido. ¿Qué me está enseñando esta situación? Porque nunca es el verdugo, es el maestro, ojo. A las mujeres nos enseñan a valorarnos según cómo nos traten. Si la persona que yo tengo a mi lado no me trata como yo quiero, pues, ¿qué hago ahí? Habla más o habla peor de mí que de la persona, del agresor, qué sé yo, porque me quedo en la inacción. No es que por los hijos, no, o sea, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué está resonando en mí que está generando esta situación? O sea, ¿por qué estoy atrayendo yo estas personas, estas circunstancias, estas situaciones? Tiene que ver con la forma en que yo me estoy mirando también. Si me creo una mujer desvalida, probablemente van a aparecer en mi vida personas que me traten mal para yo identificar, no soy esa mujer como me veo. Regresamos a las proyecciones, ¿no?
no soy necesariamente yo. Es lo que yo pienso, la creencia respecto a mí que, como dije inicialmente, muchas veces no coincide con la realidad. Katia, ¿Sí? Carlitos, si me permites, Sí, sí. un poco lo que dice Katia es excelente, ¿no? Y sobre todo se centra dentro del ámbito de lo que está ocurriendo hoy en día. Cuando tú señalas, por ejemplo, esta percepción que tiene una persona acerca de otra, podemos hablar de que hay una empatía, pero que no se maneja adecuadamente, o hay una baja autoestima, como lo señalamos en el próximo libro o el anuncio. Estamos hablando por qué tienen baja autoestima los peruanos. Entonces, esto es algo sin duda sintomático y que se da también en el mundo real, ¿no? En el mundo real, porque antes de la pandemia también había muchos problemas. Problemas de interrelación entre el jefe, los subalternos, había una suerte de abuso también, pero que hoy en día el trabajo que se da en línea también se percibe, también se observa, ¿no? Que te llaman a las 12 de la noche para decirte que tienes reunión a las 7 de la mañana, es decir, te interrumpe con el WhatsApp, a pesar de que hay una ley también que dice que uno puede apagar su equipo, desconectarse y no atender ningún tipo de llamada cuando es fuera de hora de trabajo. Entonces, todas esas cosas que tú has señalado, Katia, sin duda son parte de lo que está ocurriendo en estos tiempos, ¿no? Y por eso que la parte económica, la reactivación económica y la parte emocional que están viviendo muchas personas, muchos trabajadores, son sin duda muy sintomáticos y que merecen pues un trabajo ya no solamente posterior a la pandemia, sino dentro de la misma situación que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? También hay algunos casos que vemos nosotros de personas que están angustiadas, doctor, ya estoy estresado, quiero salir, pero como soy vulnerable o porque no me permiten mis hijos que salga, en fin, hay una suerte de angustia que está guardada en estas personas que desean pues salir y lamentablemente por las condiciones que se están dando, el rebrote que puede haber también, eso genera mucho temor. Pero mire, este rebrote se puede, gracias Pedrito, este rebrote se puede evidenciar si es que nosotros nos seguimos informando de la misma fuente. O sea, está bien, estamos expuestos, pero nosotros sabemos que el sistema inmunológico es hermano gemelo del sistema afectivo. Si yo estoy sintiendo que tengo pocas herramientas, pocos recursos, probablemente es que tampoco estoy evidenciando que yo soy vulnerable. ¿De dónde sacamos el hecho de que el papá o la mamá lo tiene que poder todo y siempre tiene que estar en estado ok? No, incluso nosotros los psicólogos a veces dicen, no es que tú tienes que saber porque tú eres psicóloga. No, señor, primero soy ser humano. A mí también me golpean las cosas que nos golpean a todos. Pero está también en el hecho de que nosotros tenemos que comunicar. Si me estoy sintiendo mal, a veces las personas de afuera, ya sea porque son poco empáticas, porque están ocupadas en sus cosas, qué sé yo, no se dan cuenta de lo que está sucediendo con nosotros. Así que sería importantísimo que nosotros también evidenciemos, me estoy sintiendo mal por eso y que encontremos algún recurso. Si es una persona vulnerable en el sentido de salud, por ejemplo, bueno, utilizar otros recursos. He visto que se colocan, no sé, doble mascarilla para salir. Nosotros sabemos, la naturaleza es sabia, nosotros necesitamos tomar aire fresco y si yo voy a estar todo el tiempo con la mascarilla, luego voy a regresar a casa con un dolor increíble de cabeza y no tiene que ver con este bicho que anda por ahí, no tiene que ver con que estoy percibiendo muy poco oxígeno y mi cuerpo está respondiendo a esa poca ingesta de oxígeno. Entonces es importante también informarnos de otras fuentes, no quedarnos solamente con esos argumentos. Ahora, si yo me doy cuenta, porque mi cuerpo responde inmediatamente, me da la taquicardia, siento que me hiperventilo, siento que ya no tengo recursos, pues obviamente apago el televisor. Dice que hay muchos países donde este bicho no prosperó porque apagaron la televisión. No sé cuánto de cierto habrá en eso, porque los medios de comunicación nos están bombardeando con ello. Totalmente de acuerdo. Hay Muy un, tóxicos. hay un elemento clave que Albert Camus mencionó cuando en una entrevista le preguntaron cómo caracterizaba la sociedad en nuestro tiempo. Y él decía, tiene tres características. Velocidad, violencia y estrés.
La velocidad es algo que está ocurriendo ahora. La gente se va de la cama al trabajo, sale directamente, ahora peor todavía con esto de la situación, digamos, de aislamiento, eh, con mayor razón. Uno se levanta, a veces muchos trabajadores en pijama se sientan frente a la computadora y empiezan a trabajar. No prenden la cámara, no les vean la cara, ¿no? O algunos de repente hasta están en paños menores, pero solamente se ponen la parte de arriba para que sea lo único que ven. De ir de la cama al trabajo, es la velocidad con que las cosas se están produciendo. Y bien decías, no tenemos capacidad de podernos concentrar un momento, estar, digamos, un rato a solas. Me he dado cuenta que en algunos hogares esta situación de reclusión obliga a estar en soledad y por eso que se encierran en el baño y están mucho más rato allí. A lo que iba es, esta velocidad está trayendo, digamos, mucha violencia, pero no violencia necesariamente en términos de golpe. Es violencia porque nos sentimos violentados. Esa rapidez con que están moviéndose las cosas a veces nos lleva justamente a esta situación de estrés. No nos damos cuenta y no somos capaces de leer eso. Y entonces intentamos, digamos, de repente suena el despertador, apagarlo y no nos damos cuenta de ello. ¿Cómo hacer para que las personas, qué decir, para que las personas se den cuenta o empiecen a darse cuenta, empiecen a preocuparse de lo que les está ocurriendo? Los indicadores que mencionaste antes, la respiración, de repente el corazón, de repente los antojos, de repente no sé qué otra cosa más. Pero, ¿cómo hacer para que las personas empiecen su día motivados, empiecen su día con ganas de ir a trabajar o hacer su trabajo en casa, eh, no acelerados, no violentos, no violentados, digamos, y no tan estresados? ¿Cómo hacer? Muy bien. Lo primero aquí es reconocer qué cosa es lo que a mí me daba gratificación, no en tiempos de pandemia, y empezar a utilizar algo que puedo como alternativa utilizarlo. Por ejemplo, yo en este momento me he acicalado, me he puesto incluso mi perfume favorito para sentarme frente a ustedes. Ustedes no lo perciben, pero a mí me hace sentir bien. Entonces, ¿Mm? yo he descubierto que qué cosas son las que me hacen sentir bien. Si yo me hubiera visto de pronto desarreglada, qué sé yo, hasta me hubiera quitado un poco de confianza para poderme dirigir a ustedes. Es importante. Si hay un libro que se llama Tiende tu cama. No sé si lo han escuchado. No, no. Y dicen que a partir de ello empieza el buen día. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos quite más energía que el ver cosas desordenadas. Si nosotros nos levantamos y vemos que todo está desordenado porque ya no tengo ganas de hacer, bueno, la inacción nos va a meter en un bucle y nadie nos va a sacar de ello a no ser que nosotros tomemos la decisión. Pues me levanto con tiempo. Hay personas que ponen 3 alarmas, 4 alarmas y en la última es la que se levantan. No, hacer cosas diferentes nos lleva a resultados diferentes. Einstein decía que pretender resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo es un síntoma de locura. Y obvio le doy la razón. Si yo quiero resultados diferentes, tengo que preocuparme por hacer cosas diferentes. Me levanto con un poquito más de tiempo, tengo tiempo para bañarme, me baño, me peino, no necesariamente tenemos que ver, pues, o pretender que vamos a estar allí como la Miss del, no sé, de este año, no, sino que también empezar a aceptarnos como somos. Basta con que yo me mire al espejo, me diga una palabra amable todos los días. Hay un programa incluso que se llama La Ley del Espejo que dura un tiempo y son ejercicios que nos llevan y el resultado es maravilloso, pero tenemos que tomar acción respecto a lo que está pasando. Si yo me quedo esperando que alguien venga con la varita mágica, me toque y arregle mis problemas, eso no va a pasar. Yo tengo que identificar cuáles son las herramientas, qué recursos son con los que cuento. Me levanto, tomo mi desayuno agradable. Les decía a mis alumnos cuando yo tenía clase a las 7 de la mañana, me levantaba a 5:45 para poder estar antes de las 7. Y yo jamás llegué sin haber tomado mi desayuno. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que yo no funciono sin desayuno.
Entonces, ya tengo que descubrir qué recursos utilizo, qué puedo, qué está en mi control. Obviamente, el tráfico, malos días de las personas, que todos tenemos derecho también a tener malos días, sobre todo en ese contexto. Esto no voy a poder arreglar, pero mi respuesta ante estos eventos sí, siempre está en mi control. Y como yo lo estoy atrayendo, yo lo puedo cambiar. ¿Cómo? En función de identificar, de la autoindagación. ¿Qué cosa es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasó ayer? Por ejemplo, si hoy día me siento bajoneada, ¿qué pasó ayer? ¿Con qué pensamiento? Tal vez una lectura, un programa de televisión, el noticiero, que es dramático. O sea, tengo que empezar también a cambiar mis hábitos, empezar a comer saludable, tomar mucha agua, porque eso va a aligerar mis pensamientos. Como les dije inicialmente, antes no se podía probar, pero ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, con el mindfulness, la atención plena en español, se están logrando muchísimos más, incluso en pacientes operados, dice, de pecho abierto, la recuperación es más rápida cuando la persona se despierta y ve a una persona importante, a su hijo, a su esposa, a su hermano, pues que está allí esperándolo, nos hace pensar que hay razones y que le importamos a alguien, pero si en este momento estamos por esta situación de confinamiento, estamos solos, empezar a descubrir los recursos que tengo. Tal vez no lo tengo físicamente, pero puedo hacer una llamada telefónica. Pero si vamos a esperar que todo lo que querramos arreglar venga de afuera, pues la mala noticia es que no va a suceder así. Yo tengo que tomar acción. Cosas que nos parecen importantes en estos momentos que tienen que ver con la tecnología, una, y la otra tiene que ver con los alimentos. La primera es sobre levantarse y ver sobre las redes sociales, el Face, el Instagram, etcétera, etcétera. Ver quién nos ha escrito en el WhatsApp y contestar, etcétera. Algunas personas nos recomiendan no tocar el celular temprano y no ver nada de estas cosas porque nos llevan a otro mundo y realmente en los niños produce, digamos, fascinación y en los adultos creo que también. Y entonces nos salimos un poco de la concentración de lo que va a ser nuestro día. Y el segundo punto es el azúcar. En estos momentos hay un consumo enorme de azúcar, unos con café, otros con dulces. Mencionabas de repente los chocolates, pero no solamente eso, los pasteles, la gente en estos momentos consume mayor cantidad de azúcar y comida chatarra, pero así en cantidades navegables. ¿Cómo hacer para que la gente preste atención a este tema o a estos dos temas? Bueno, mira, hay un estudio que se ha hecho, incluso lo ha hecho la Universidad de Harvard, que habla de la glándula pineal y dice que esta glándula pineal, que es la que nos conecta con la divinidad, se ha ido calcificando, pero producto de ¿qué? De todos los alimentos industrializados. O sea, mientras más procesado sea el alimento, más calcificada está la glándula pineal. Y esa glándula pineal es la que nos conecta con la divinidad. Cuando nosotros buscamos respuestas, y no las encontramos, probablemente está en relación con lo que estamos consumiendo. ¿Qué estamos consumiendo? Azúcares, harinas, productos refinados, sal, qué sé yo. Si nosotros nos damos cuenta o supiéramos, indagáramos un poquito, así como tenemos estos 2, 3 minutos, 5, 10 minutos, qué sé yo, para entrar a las redes sociales, indagáramos sobre los efectos de los azúcares, de los alimentos refinados en nosotros, de pronto generaría un nivel de conciencia que nos permitiría iniciar el cambio. No sostenerlo en el tiempo tal vez, porque el sostenerlo en el tiempo implica cómo voy evaluando yo de cómo me estoy sintiendo. Y yo les aseguro que cuando hacemos ese cambio, para algunos dramáticos, de empezar a consumir un poquito más de agua, de incluir un poco más de frutas y verduras en la dieta, productos integrales, por ejemplo, se van a dar cuenta que hasta los pensamientos se aligeran y la toma de decisiones se hace de una manera mucho más sencilla. Pues tenemos que tomar acción. Niveles de azúcar alto nos va a llevar, incluso hoy se habla de depresión, hoy se habla de que la diabetes tipo 3 es el Alzheimer, por ejemplo, producto de ¿qué? De la gran cantidad de azúcar que se consume. Y no solamente en los pasteles, como decimos, que son evidentes. No, ahora todos los productos industrializados para conservarlos o le ponen gran cantidad de azúcares o gran cantidad de sales.
Así que es importante también evaluar todo y empezar por descarte y por error, pues, a preguntarme cómo me estoy sintiendo. Si es que el cambiar mi dieta me ayuda, pues sigo en ese camino. Y para un poco ya orientando nuestro cierre de la entrevista del día de hoy, dirijamos nuestra atención hacia los jefes. ¿Qué hacer para ayudar a nuestros trabajadores a que sean o que estén en mejor condición y evidentemente ayudarlos a que sean mejores? Pero en estos momentos, por lo menos, a que superen, digamos, un poco este tipo de problemas que se tienen post pandemia. Y nosotros como psicólogos, ¿qué podríamos dar en una empresa como para poder ayudar a que los trabajadores puedan sentirse mejor? De repente de algún tipo de actividad estresante, y cómo podríamos un poco ayudarlos, tanto en términos preventivos como en términos de atención. Bueno, nosotros conocemos, son bastante comunes ya las pausas activas, pero a veces las pausas activas, dirigidas solamente a estirar el cuerpo, qué sé yo, van a aliviar, sí, un poco la atención, pero de repente sacarlos del foco de atención. Si estamos ya 3 horas frente a las pantallas, a las computadoras, tal vez, no sé, el ponerles un dispensador de agua o de repente compartir barritas energéticas, que la persona, pues el jefe se acerque, porque no hay nada mejor que conocer al equipo de trabajo. Y muchas veces le está sucediendo algo, tal vez mi trabajador está teniendo una emergencia médica con un familiar, pero se da lo que nosotros conocemos como la doble presencia. En teoría estamos acá porque nos vemos, pero en la práctica no, porque mientras yo estoy escuchando la conferencia, tal vez, o estoy escuchando la charla, la capacitación, mi mente está, me gustaría estar en el hospital acompañando a mi esposa, tal vez, o me gustaría poder ir, no sé, a una consulta, qué sé yo. Cuando nosotros tomamos contacto con las personas, cuando nos acercamos, cuando rompemos esa barrera de yo soy el jefe y tú el trabajador, lo hacemos de repente de manera más coloquial, de manera más sencilla, sin tanta complicación, pues lo que vamos a lograr es bastante gratificador. Y como experiencia, pues hay muchísimas, hay muchos estudios que se han hecho donde se ha descubierto que cuando rompemos estas barreras de tú estás arriba porque eres el jefe y yo estoy acá, pues, y de repente nos reunimos para hacer actividades, no sé, hoy, bueno, no se puede hacer actividades deportivas, pero tal vez una conversación, reunirnos para, no sé, para tomarnos hasta un café, ya está rompiendo la rutina, porque volvemos a lo mismo, resultados diferentes haciendo lo mismo no va a pasar. Y un poco quería retomar lo de la exposición a las pantallas. Sí, es muy importante que nosotros evitemos el exponernos antes de dormir. ¿Por qué? Porque la luz que llega le hace pensar al cerebro que todavía es de día y nos va a restar horas de sueño y obviamente al día siguiente vamos a estar sumamente cansados. Estamos haciendo todo lo que hemos venido haciendo por muchos años y el resultado es el estrés. No me gusta el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiar. Y reitero, por descarte y por error, proponerme, pues, si yo tengo la costumbre de ver mi celular media hora antes de dormir, pues solamente lo veré 10 minutos, luego haré unas cuantas respiraciones y antes de quedarme dormido, qué sé yo, ¿no? Hacer cosas diferentes para lograr también resultados diferentes. Evitar en los niños, sobre todo, la exposición a las pantallas porque es dramático el efecto a nivel neurológico. En los niños, en los adultos nos va a restar, pues va a bajar mucho nuestro nivel de concentración, se va a notar en estos aspectos cognitivos, ¿no? Y también nos lleva a una pobre toma de decisiones. Así que es importante cambiar y considerar, pues, todos los aspectos que hemos mencionado aquí. Pedrito, ¿alguna pregunta? Sí, excelente, Catita, tu exposición y sobre todo has hecho un análisis muy profundo de lo que ocurre realmente, ¿no? Nosotros que estamos trabajando también en las consultas así en línea, nos permite también conocer cómo la gente está viviendo su etapa emocional,
¿no? Después de en esta pandemia y sabemos que después de esta pandemia vamos a tener muchos cuadros también. Estaba leyendo el otro día de que la profesión que más arraigo va a tener en esto después de esta pandemia va a ser la psicología. Y creo que no es nada Sí. novedoso, ¿no? Y creo que es porque, ni tampoco por creernos importantes ni nada por el estilo, sino que es una necesidad trabajar con las personas que están pasando por situaciones de angustia. Y lo dije al Ujú, comienzo, antes de que ingresaras tú, ¿no? Hay niveles de 56.76% en el estudio que hemos hecho nosotros en el wow. campo, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, de que la gente está ansiosa, la gente está deprimida, la gente está angustiada, la gente prácticamente está viviendo como una suerte de robotización, de zombies, ¿no? Porque hacen mecánicamente las cosas, ¿no? Me toca, me desayuno, me toca, en fin, situaciones que realmente nos preocupan y los psicólogos tenemos que abordar mucho esto porque Ujú, nos va a permitir también conocer temas que son muy claros en las familias, por ejemplo. Carlos lo decía al comienzo, ¿no? Las familias también están pasando por momentos muy difíciles en la parte económica, lo señalaste tú también, ujú, ¿no? Entonces, esto nos debe poner a nosotros en manifiesto. Y acá hay varios colegas psicólogos que hemos invitado, que están presentes. Aquí está Rosanita, está Manuel, es un joven psicólogo. También tenemos a Judith Choclot, está también una amiga Elizabeth Asensio, es una colega del doctorado que hicimos también en la Universidad de la Cantuta. Y también está el amigo José Valencia, un gran amigo también, que también está muy abocado a hacer estos temas, conocer más de estos temas. Entonces, miren hasta qué punto nosotros tenemos que abordar estas realidades que son las que están ujú, viviendo muchas familias, ¿no? ujú. Muy bien, Catita, muy contentos de tu participación. Muchas Carlitos. gracias. Una última reflexión, Katia, sobre el tema este que nos viene. Las tecnologías están orientándose prácticamente hacia la automatización. La robotización ya empezó, digamos, un poco a manifestarse a través de determinado tipo de atenciones. Telefónica tiene un WhatsApp que realmente es terrible, pero es lo que está ocurriendo. En muchos trabajos, muchos centros, se está visualizando, y sobre todo los trabajadores están percibiendo de que sus puestos de trabajo ya se van a empezar a perder. Es decir, hay una orientación que se está viniendo con la tecnología. Y al igual que la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia emocional empieza a aparecer como una necesidad absolutamente inmediata. Requerimos trabajar inteligencia emocional en los niños, en los adolescentes y evidentemente con los adultos que ya están o pasando, digamos, un poco los bordes de los 40 a más allá. Pero Ujú, lo que estoy tratando de preguntarte o reflexionar, digamos, contigo, es cómo empezamos a trabajar propuestas para que a nivel de la sociedad, ya Goleman lo cita a Freud y habla de una sociedad que prácticamente ha empezado a achatar o aplastar todas esas partes naturales, instintivas que nosotros hemos desarrollado y hemos podido evolucionar, y los controles que de alguna u otra manera se ha podido desarrollar en términos corticales, pero que se están perdiendo. Y más bien, tú mencionabas eso de la calcificación de la glándula pineal, ujú. prácticamente es eso. Se está perdiendo, digamos, un poco la naturaleza humana y se está perdiendo un poco lo que decían, el equilibrio entre natura y nurtura, ¿no? ¿Cómo, bueno, qué idea tendrías tú un poco para Ujú. poder hacer una reflexión final al respecto? Sí, mire, obviamente nosotros no podemos ir en contra del avance tecnológico, pero tenemos que empezar con evidencias esto, a, a reforzar de repente
qué sé yo, nuestros paradigmas y retomar la información que de una u otra manera, por esos avances tecnológicos, por esos avances científicos también, que nos están deshumanizando, retomar el médico que ahora atiende por, si antes pues atendía, de repente recetaba porque la cantidad de pacientes era enorme, no miraba a los ojos, muchas veces el paciente va solamente para que lo mires. Y muchas veces cuando tú lo recibes con una palabra amable, con un gesto amable, el paciente se va sumamente reconfortado y la sintomatología desaparece y te puede decir, excelente médico, porque fíjate, ya soy otra persona cuando lo único que necesitaba era que lo miraran. Que supieran que la persona estaba allí porque nos hace sentir importantes. Es valga la redundancia, muy importante que nosotros retomemos estos aspectos que hemos tenido descuidado, que volvamos a mirar humanamente a las personas, que pensemos empáticamente en el paciente y a partir de nuestras evidencias, hoy por hoy les decía, aspectos que antes no se podía probar por la ciencia, pues ahora ya se puede. Incluso ahora se habla de un campo energético que se genera entre dos personas y si yo quiero enviarle luz, energía a la persona, ya se puede medir. Hay un instrumento que mide, por ejemplo, concéntrate en la persona, a quien le quieres enviar, no sé, tus buenas vibras, supongamos a mi hijo que está en el extranjero y no lo puedo ver por esa situación, visualízalo, envíale esa energía y va midiendo el campo electromagnético que se genera y la energía está allí. ¿Por qué no empezar a reutilizar todos los recursos que se han dejado de lado y que hoy la psicología holística nos ofrece? Tal vez el mundo nos está diciendo, retomemos lo que hemos descuidado. Y sería también una forma grandiosa de poder brindar bienestar a nuestros pacientes. Obviamente vamos a empezar por nosotros, porque nadie da lo que no tiene. Nos recalibramos nosotros y en sintonía con el paciente pues puedo darle lo que ha venido a buscar, ¿no? Que muchas veces es que lo miren y solamente que lo escuchen porque no le terminamos dando la solución a su problema, simplemente lo escuchamos. Ok, muchísimas gracias. No sé si dentro de los participantes hay alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos, fuerte te y claro. escuchamos. Buenas noches. La actual situación de confinamiento que nos tiene a muchos de los participantes con el trabajo remoto que han comentado, nos tiene a nosotros en una situación de estrés y a la vez nos impone retos, ¿no? O sea, cómo ingeniárnoslas para salir adelante, pues, para defender nuestra economía de hogar y cumplir con nuestras labores, ¿no? ¿De qué manera podemos mejorar la resiliencia, ¿no? Para salir de eso, porque esto, como ustedes muy bien lo han dicho, trae mucho problema, estrés, también nos puede presentar alternativas de salidas, pues, colaterales, pues, ¿no? El ingenio y la creatividad puede jugar un papel muy importante, ¿no? Cómo aprovechar estas situaciones un poco adversas, ¿no? Y salir, digamos, de todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo pienso que, miren, una forma sencilla es preguntar, ahora que nosotros estamos confinados y, por ejemplo, no puedo, cuando empezó esto del confinamiento, no podíamos salir a comprar y aparecieron los famosos delivery. Se organizaron, tal vez nos enviaban la lista de precios, vendo esto, todo lo que satisfacía nuestras necesidades. Nosotros nos vamos a poner en el lugar del cliente. ¿Qué me gustaría que me ofrezcan a mí de manera así, con este servicio de delivery? Y de pronto por allí podemos hacer uso de nuestros talentos, los que hemos mencionado anteriormente, e identificar qué producto o qué servicio puedo brindarle a mi colectividad, a mi entorno, qué sé yo, porque la solución no necesariamente va a venir del gobierno, porque atender la prioridad de cada uno, pues es un poco ilusorio pensar, ¿no?
que vaya a satisfacer cada una de nuestras necesidades, pero sí asumir el reto de mirar hacia adentro y preguntarme, de pronto hasta así sea una excelente oportunidad de dejar el trabajo que no me gusta y cambiarlo por aquel que me gusta, por el que me hubiera gustado hacer desde hace muchísimo tiempo. Es importante que nosotros reconozcamos cómo estamos viviendo también esta situación. Si pensamos que no tenemos recursos para hacerle frente y que nuestras necesidades son mayores, obviamente mi visión sesgada de la situación me va a llevar a creer que yo no tengo recursos. Es importante identificar el contexto, identificar las personas que me podrían ayudar, que me podrían escuchar, que me podrían dar alguna idea. Es decir, ¿cómo te funciona? Por ejemplo, vemos una persona que se ha reinventado. ¿Cómo empezaste? Tal vez copiando lo que hicieron estas personas que se han reinventado y que no se quedaron obviamente en su zona de confort. Ok. Definitivamente no es sencillo. Sí. Hace muchos años, viajando de Ayacucho, nos encontramos con un médico que había dejado la medicina porque decía que no lo llenaba y ahora tiene un restaurante en Ayacucho, sobre todo de todo lo que es productos marinos. Y viajaba los fines de semana para comprar los productos marinos para atender en su restaurante. ¿Y cómo se sentía? ¿Cómo se sentía esta Él persona? estaba feliz, estaba feliz, atendía a la gente que iba a comer en su restaurante lo atendía mucho. Eso es antes de la pandemia. No he ido a Ayacucho de nuevo, así que no sé cómo estará, pero lo que sí sé es que esa fue, digamos, una experiencia en la cual nosotros hemos visto a alguien como nosotros, profesionales, que de alguna u otra manera deja su profesión y se cambia por otra. Supe del caso en España de un médico que también había cambiado el tema de su carrera. Dejó de ser médico para ser como Tello. Se dedicó a la arqueología. Cosas como esa, ¿no? Tenemos un ejemplo también, no sé si alguno de ustedes ha escuchado a Mario Alonso Puig. Sí. Un cirujano con casi 40 años de experiencia y ahora es conferencista. Y él decía que está haciendo uso de sus talentos y que siempre le resultaba muy fácil, por ejemplo, dar un discurso, su opinión, y nunca se había visto como tal. Y ahora se reinventó y dejó la medicina, la cirugía y se dedica a hacer a su pasión. De acuerdo, pero esos son casos, digamos, si se quiere, casos guía, casos de orientación. Ya. El común de la gente no hace eso. Y entonces, pero ¿por qué no lo hace? Porque tiene miedo probablemente. No, evidente. Porque teme perder lo ya ganado, lo seguro, y no se arriesga. Pues si vamos a vivir siempre desde el miedo o con el miedo, probablemente no nos atrevamos a hacer ningún cambio. Y nos quedaremos insatisfechos. Hay que desatarnos también un poco de la dependencia a veces de los papás, ¿no? Que de repente lo hacen con muy buena intención, ¿no? Que quieren exigirle al hijo que siga una carrera que no les va a dar realmente, ¿no? Lo mejor para ellos. El chico quería ser cantante y de repente dice, no, te vas a morir de hambre, ¿no? O no, yo quiero ser profesor, te vas a morir de hambre. Entonces, con esos estímulos negativos, esos condicionamientos, generan también pues la inseguridad y viene la frustración y más adelante pues los fracasos, ¿no? Porque dicen, mi hijo, ¿por qué no triunfa? Porque usted no se acuerda que le dijo una vez que él quería ser cantante y no lo hizo, como han habido casos de chicos que lo han hecho a escondidas y han triunfado, ¿no? Entonces todo depende mucho de los estímulos que se den a los jóvenes, a los chicos, desde muy pequeños, para que puedan ellos sentir que realmente aman una profesión, aman un oficio. Hay mucha gente que tiene un oficio muy, muy humilde aparentemente, pero que tiene unos buenos ingresos, mucho más que profesionales, que a veces podemos decir que cree que son los que más ganan, ¿no? Hay gente que son técnicos, que saben valorar su esfuerzo y sobre todo saben ubicarse bien, ¿no? Sí, incluso el rey de la papa, el rey de lo yuco, el rey de la alberja, de los mercados mayoristas, ahorita probablemente esté no sé, en Dubái y nosotros estamos aquí frente a la pantalla. Sí, tiene mucho que ver. Vas a hacer un producto, creo, también, ¿no, Carlitos? ¿Vas a hacer el rey de qué? Bueno,
los invito a visitar nuestra página web, Consultor Gas Services. Les agradecemos mucho la atención. Katia, estamos infinitamente agradecidos por tu participación. Gracias a ustedes. Y les estaré enviando una propuesta porque nos están pidiendo manejo del estrés laboral. Entonces, les voy a hacer una propuesta a ver cómo atendemos un poco esa demanda. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias, gracias. Adiósito. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Invitado, así que les agradezco. Muchísimas ¿No? gracias. Rosanita, Gracias José, por Judith, ayudarnos, Manuel, acompañarnos. Elizabeth. Gracias. Gracias, chicos. Un abrazo, bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Chao, Alfa. Chao. Adiós.